Dale, empezamos entonces. Listo. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en un nuevo debate el día de hoy con Rodrigo Calvo y Tony Ábalos. Este tipo de debate es tipo freestyle para que cada uno va a poder controlar su tiempo de manera que le parezca oportuno. Este tipo de debate es muy adecuado porque es como usted se enfrentaría si hablara con una persona en la calle, por eso es freestyle. Vamos a comenzar con Rodrigo Calvo. Voy a poner a contar el tiempo de Rodrigo Calvo. Ahora, puedes empezar, Rodrigo. Listo. Cordial saludo, mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo, soy apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El tema de hoy que vamos a tratar es el libro de los deuterocanónicos. Lo primero que hay que aclarar es que los libros deuterocanónicos dentro de la Biblia son 14. Hay 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, y también incluye algunas adiciones del libro de Esther y de Daniel. Por el otro lado del Nuevo Testamento tenemos la epístola de los Hebreos, la epístola de Santiago, la segunda epístola de Pedro, la segunda epístola de Juan, la tercera epístola de Juan, la epístola de Judas y el Apocalipsis. Los parámetros que utilizaron los padres para escoger los libros del Nuevo Testamento fueron 3. Primero, que fueran escritos por un apóstol o su discípulo. Segundo, que se utilizara en la liturgia de las iglesias apostólicas, por ejemplo, Roma, Corinto, Jerusalén, Antioquía, etc. Y tercero, que tuviera estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. Por otro lado, es importante tener en cuenta que hay 4 cánones, por así decirlo, del Antiguo Testamento existentes. El primero es el canon judío griego, que se llama la Septuaginta, que se formó del siglo 3 al 2 antes de Cristo. Sí, tiene una cantidad de 46 libros a 48, dependiendo si es la versión corta o la extensa. Y bueno, fue constituida en Alejandría por un mito dice que lo hicieron 72 sabios judíos, por eso se llama el canon de los 70. Tiene una división que constata el Pentateuco, los libros históricos, poéticos y sapienciales y profetas. Por otro lado está el canon judío palestinense, que se llama Tanakh. Ese fue formado por etapas desde el año 95 hasta el año 167 después de Cristo. O sea, este fue formado después de Cristo, consta de 22 libros y fue elaborado por la secta de los fariseos y los saduceos en Yamnia, principalmente, pero también se elaboró en otros lugares. Está dividido en cuatro partes, que es la ley, que es la Torá, los profetas anteriores y posteriores, que es Neblim, y los escritos, que son Ketubim. Está el canon católico romano, que tiene el Antiguo Testamento, bueno, se llama Antiguo Testamento como tal. Tiene una formación por etapas del año 393 al 1546. Esos son etapas de revisión. Tiene 46 libros y se estableció en los concilios de Hipona, de Trento, y su división se establece como el Pentateuco, históricos, poéticos y sapienciales, profetas mayores y profetas menores. Y por último tenemos el canon del Antiguo Testamento protestante, que fue diseñado el 3 de mayo de 1826 por las Sociedades Bíblicas Unidas de Inglaterra y por los luteranos, y también influyeron ahí los bautistas. Contiene 39 libros, es distinto al canon judío palestinense, ¿sí? Porque aparentemente tienen, digamos, en su contenido los mismos libros, pero su canon tiene la división católica, no la división judía griega. Por lo tanto, es un mix entre los dos cánones. Tiempo. Ok. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y a los amigos católicos que ya son parte de este canal de YouTube evangelístico La Verdad y la Vida.
canal oficial, canal alterno y a vuestro canal, La Verdad y la Vida. Soy cristiano evangélico surgido del libro de los Hechos capítulo 2 durante el día del Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo. Y por el objetivo de mi amigo Rodrigo Calvo es demostrar que realmente los 7 libros deuterocanónicos son libros inspirados por Dios, ya que en esta ocasión yo voy a demostrar bíblicamente que los 7 libros deuterocanónicos nunca fueron inspirados por Dios. Y para esto yo quiero comenzar realmente con Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 2, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea que aquí nos relata prácticamente que los que tenían la decisión de considerar si eran libros inspirados o no eran los judíos, porque ellos fueron posesores del Antiguo Testamento y ellos decidieron cuáles eran libros inspirados y cuáles no. En cambio, hay algo que me llamó mucho la atención y estuve investigando un poco acerca de los 7 libros deuterocanónicos, es que fueron hechos, sus libros de origen fueron, sus años de origen, perdón, fueron durante los 400 años de silencio, en las cuales ya después del profeta Malaquías hubo 400 años de silencio hasta el día que nació Jesucristo. Y en algo que quiero comprobarles un poco es de lo que estoy hablando, es el libro de Tobías 40:10 en la Biblia católica. Tobías capítulo 4, verso 10, uno de los versos de la Biblia católica del libro de Tobías dice: porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. Aquí me llama mucho la atención, me sorprende de manera espantosa cuando dice que la limosna libra de la muerte. ¿Y cómo es eso posible? Cuando los mismos judíos, y sobre todo nosotros sabemos perfectamente cuando dice Hebreos capítulo 9, verso 22, donde dice: y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí me gustaría que me explicara Rodrigo Calvo, ¿cómo es esto posible que la limosna libre de la muerte, cuando Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados? Tiempo. Bueno, entonces, en primer lugar, no son 7 libros deuterocanónicos, son 14, como ya lo expliqué. Por otro lado, el silencio de Dios es un dogma protestante que no tiene ningún sustento bíblico. Ya es una invención fantástica para justificar los libros que faltan en las Biblias protestantes. Y esto es muy fácil de comprobar. Ustedes escucharon que él dijo que Malaquías era el último de los profetas. Pues veamos lo que dice la Biblia. Mateo 11:13, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan, desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Por tanto, el último de los profetas no es Malaquías, es Juan, y nunca se ha callado. Ahora, por el lado de la limosna, la cosa se pone mucho más interesante. Él habla de lo del perdón de los pecados, claro, y es que también Jesucristo lo dijo. Dice Mateo 6:4, así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Ya hay una recompensa que nos dice Jesús. Tobías 4:7 dice: como todos los que practican la justicia, haz limosna con tus bienes, y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla, no vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti tu cara. Ahí vemos una recompensa. Tobías 14:8 dice: ahora pues, hijos míos, yo os recomiendo que sirváis a Dios en verdad y hagáis lo que es agradable en su presencia. Mandad a vuestros hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo y en verdad con todas sus fuerzas. Ahora, Lucas 11:41 dice: dad más bien en limosna lo que tenéis,
y entonces todo será puro para vosotros. O sea que el mismo Jesús nos dice que las limosnas purifican, y así nos lo recalca Tobías capítulo 12, 8, 9. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Eso fue lo que le dijo el ángel Rafael a, bueno, se me olvidó el nombre del personaje bíblico, bueno, a Tobías. Y Eclesiástico, o Siracis, como se llama, 3:30, dice: caridad con los pobres, el agua apaga el fuego ardiente, la limosna perdona los pecados. Entonces, como vemos, Jesús tomó la doctrina de la limosna del Antiguo Testamento con deuterocanónicos, o sea, de la Septuaginta. Ahora yo quiero devolverle la pregunta a Tony Ábalos: ¿en qué parte de su Biblia está en el Antiguo Testamento la palabra limosna o la doctrina de la limosna? ¿O fue Jesús que se la inventó solamente en el Nuevo Testamento? Tiempo. Me gustaría contestar esa pregunta, ya que está muy interesante. En lo que he estudiado del libro de los Hechos, los evangelios, Cristo nunca enseñó eso de la limosna. Eso de la limosna a mí se me hace una completa herejía decir que la limosna libra de la muerte, cuando en el tiempo de la ley, sin derramamiento de sangre, no había redención de pecados, y eso hasta los mismos católicos lo saben, los mismos sacerdotes, hasta el mismo Luis Toro lo sabe. Algo que yo quiero recontestar a todo lo que dijo Rodrigo Calvo, algo que sí voy a demostrar aquí y ahora. Primera de Juan capítulo 1 verso 7, que realmente lo que purifica los pecados es la sangre de Cristo. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En lo que nos está demostrando prácticamente, literal y espiritualmente, que no son las limosnas, sino que la sangre de Cristo es lo único que nos limpia de todo pecado. Y otro punto que yo quiero tocar es el siguiente: libro de Tobías. Me disculpan. Libro de Tobías, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Tobías, capítulo 6, versículos del 5 al 9, donde dice: el ángel le dijo, ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado, y ponlos aparte antes de tirar las tripas, pues en realidad son remedios muy útiles. El joven abrió el pescado y le sacó la hiel y el corazón y el hígado, coció un trozo de pescado para comérselo y guardó el resto para salarlo. Luego continuaron juntos a su camino hasta Media. Entonces el joven preguntó al ángel: hermano Azarías, ¿para qué sirven como remedio el corazón, la hiel y el hígado del pescado? Respondió: el corazón y el hígado del pescado se queman delante de un hombre o de una mujer, atormentados por un demonio o un mal espíritu, y cualquier mal desaparece completamente sin dejar huella. La hiel sirve para curar los ojos cuando hay manchas en ellos. Basta con soplarla sobre las manchas para que desaparezcan. Aquí se me hace muy extraño que un ángel ande diciendo que esto que agarre que le saque los ojos, el corazón, perdón, que le saque la hiel, el corazón y el hígado a un pez, porque prácticamente es una práctica de brujería. Y me gustaría que me explicara ese verso, Rodrigo, si puedes. Tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo a recordarle, Jesús sí enseñó sobre la limosna y enseña que perdona los pecados. Lucas 11:41, dad más bien limosna de lo que tenéis y entonces todo será puro para vosotros. Y entonces también lo dice en Lucas 12:33, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llegue el ladrón ni la polilla corroe. O sea que la limosna es una bolsa que no se deteriora, un tesoro inagotable en los cielos. Ahora, volviendo a lo del pescado, lo del pez, bueno, sí, eso es una fórmula que el ángel le dio, el ángel Rafael le dio a Azarías, bueno, a este muchacho,
Y pues eso no tiene ningún problema, porque también en Levítico 16, del 8 al 10, dice, le hacen sacrificios, le ofrecen un macho cabrío al demonio Azazel. Dice así, echará la suerte sobre dos machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío que haya caído en suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío que haya caído en suerte para Azazel lo colocará vivo delante de Yahvé para hacer sobre él la expiación y echarlo al desierto para Azazel. Levítico 16, del 22 al 24, y el versículo 26 dice, así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra desierta, y el encargado soltará el macho cabrío en el desierto. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro, se despojará de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario y las dejará allí. Se lavará el cuerpo en un lugar sagrado y se pondrá los vestidos. Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. O sea que vemos que cuando el sacerdote o el encargado soltaba el macho cabrío tenía que limpiarse porque estaba lleno de pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo, después de lo cual podrá entrar en el campamento. De acuerdo con el libro de Enoch, que es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, dice que Azazel fue el líder de los Grigori, un grupo de ángeles caídos que practicaban el sexo con mujeres mortales y dieron origen a una raza de gigantes conocidas como los Nefilim. El hecho, o sea, los gigantes que aparecen en la Biblia supuestamente son la unión de Azazel con las mujeres. Él enseñó a los hombres cómo forjar las armas de guerra, enseñó a las mujeres el ocultismo, magia, brujería, tarot. Entonces, en ese sentido vemos cómo también en la Biblia encontramos en su Biblia, en Levítico, el sacrificio o el ofrecimiento de un macho cabrío para Azazel. Entonces yo no encuentro ahí ninguna contradicción. Tiempo. Quiero recalcar algo. Todo lo que explicó Rodrigo Calvo en estos instantes no coincide absolutamente nada con lo que dice Tobías, ya que por lo que aquí se ve, esto se considera como una brujería, como un libro que dice que trata de ser libro inspirado por Dios, puede estar recomendando cosas que sirvan de brujería, cuando Deuteronomios capítulo 18, versículos del 10 al 14 nos dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye más, a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea que desde el comienzo Dios le prohibió a los judíos, a los hebreos que ya habían salido de Egipto, les prohibió todo esto de la adivinación, de la brujería, y esto que estamos viendo, esto del libro de Tobías, es prácticamente una brujería, cosa que el Señor nunca lo ha permitido. Si se lo prohibió a los judíos, lo tiene prohibido también a los cristianos, y es algo que a mí me extraña demasiado. Y antes de ceder el tiempo a Rodrigo Calvo, me gustaría dar otra cita bíblica. Va a ser el libro de Judith capítulo 1, versículo 1. Judith 1, verso 1 dice, hacía 12 años que Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran tierra de Nínive. Asfatzar, que en aquel tiempo reinaba sobre los medos de Ecbatana. Me disculpan porque hay algunas palabras que no las puedo pronunciar bien. Aquí se me hace algo extraño y me gustaría que me explicara eso Rodrigo Calvo. Nabucodonosor, rey de Asiria. Me gustaría que me lo explicara Rodrigo Calvo. Tiempo. Bueno, entonces en ese sentido que estaba hablando Tony,
él le parece que quemar un pez es hechicería, pero también él tiene que recordar que el mismo Dios también mandó matar un cordero y esparcir su sangre en los dinteles de las puertas de los judíos cuando estaban presos en Egipto, cuando estaban cautivos. Entonces también eso se podría considerar hechicería. Y por otro lado, pues lo del demonio Azazel, pues es evidente que en ese sentido, ofrecerle un cabrito a un demonio sería ocultismo y satanismo. Entonces, pues en ese sentido no veo válido su argumento. Y por otro lado, en el libro de Tobías jamás dice que eso sea hechicería. Él se lo figura, pero no dice en ninguna parte que eso sea hechicería. Solo que a él le parece porque desconocía las costumbres y, bueno, las usanzas de los judíos griegos. Ahora, lo de Judith, pues bueno, eso responde a los tiempos de la cautividad. Recuerden que la Septuaginta viene de la tradición de los judíos griegos que fue mantenido por los judíos esenios del desierto, mientras que la Tanakh fue creada en el siglo I por los judíos fariseos para deslindarse y los fariseos y saduceos para deslindarse del cristianismo porque el cristianismo utilizaba la Septuaginta en el siglo I. Recordemos que en el siglo I los judíos, Jesús hablaba arameo, que es una derivación del caldeo combinada con hebreo, y hablaban el griego porque Israel une 3 continentes distintos, es un paso internacional de comercio. Por lo tanto, los judíos de Israel en esa época hablaban griego. Tiempo. Ok. Algo que nunca me explicaste, mi querido Rodrigo Calvo, fue lo de Judith 1, verso 1, y es lo que me gustaría decirte en estos instantes. Nunca me pudiste responder Nabucodonosor, rey de Asiria, y déjate lo voy a decir en estos instantes. ¿Cómo puede ser posible que Nabucodonosor era rey de Asiria, pero era rey de Nínive, si Nínive fue destruido? Nabucodonosor era rey de Babilonia. Libro de Daniel, capítulo 4, verso 30. Daniel 4, verso 30, nos relata perfectamente bien lo que dice. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí nos está relatando Daniel que Nabucodonosor era rey de Babilonia, no de Nínive. Y quiero que me expliques lo que dice Segunda de Macabeos, capítulo 15, versos del 37 al 39. Macabeos 15, versículos del 37 al 39, donde dice: así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor, como a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, siendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto, así también la bella disposición del relato encanta a los oídos de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. Me gustaría que me explicara eso, Rodrigo. Tiempo. Bueno, sobre Nabucodonosor es muy simple. Perdón, ¿me escuchan? Bueno, Ya. Sobre Nabucodonosor es muy simple. Todos esos reyes conquistaban varios terrenos, entonces no solo era rey de Siria, sino de varios terrenos que ellos conquistaban. Eso todo el mundo lo sabe, y si se analiza históricamente, los reyes conquistaban otras tierras y se hacían reyes de esas tierras. Entonces, ahí está respondida su pregunta. Y por otro lado, me dijo lo del final de Macabeo. Sí, es una redacción que él hizo, que fue lo que Dios le inspiró. Y él dice, bueno, pues yo no sé, porque yo estoy aquí, estaba lo que era poniendo por escrito la tradición oral judía, ¿sí? Y como tal está inspirada.
Pero por otro lado, entonces yo le quiero devolver, ya que le había nombrado también al principio lo de que el último de los profetas era Malaquías. Pues vamos a ver si es cierto que los deuterocanónicos no contienen profecía. Dice Sabiduría 2 del 10 al 20, nos habla sobre Jesucristo. Dice, aplastemos al justo indefenso, no tengamos compasión de la viuda ni respetemos las canas del anciano. Ahí se refiere a los judíos fariseos, a los maestros de la ley y a todas estas personas que persiguen a Jesús. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque lo débil no sirve para nada. Pongamos trampas al justo, un justo, porque nos resulta insoportable, se opone a nuestra forma de actuar, nos echa en cara que no hemos cumplido la ley y nos reprocha las faltas contra la educación recibida. Presume conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. Es un reproche contra nuestros pensamientos y solo verlo nos molesta, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera moneda falsa, se aparta de nosotros como si fuéramos impuros. Proclama dichosa la suerte de los justos y presume de tener a Dios por Padre. Si veamos si es verdad lo que dice, comprobemos cómo le va al final. Porque si el justo es hijo de Dios, él lo asistirá y lo librará de sus manos, de la mano de sus adversarios. Probémoslo con ofensas y tortura, y así veremos hasta dónde llega su paciencia y probaremos su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, Dios lo librará. Entonces ahí vemos cómo si los deuterocanónicos tienen profecía. Entonces ahí queda desmentido lo del silencio de Dios. Dios jamás se calla. Ahora, por otro lado, quiero devolverle otra pregunta a Tony. Si la Tanaj tiene 22 libros, y la Biblia católica en el Antiguo tiene 36, tienen divisiones distintas, ¿por qué la Biblia protestante que él usa tiene 39 libros usando la división protestante, ¿sí? Y no tiene los 22 de la división judía, si supuestamente ellos se aplican al canon judío? Tiempo. Te quedan 12 minutos, Tony. Ok. Muchas gracias, Gibran. Y algo que quiero responder antes de responder la pregunta de Rodrigo es que, lamentablemente, Rodrigo, se te olvidó que en ese entonces Dios había mandado a destruir, habían profetizado, quiero recordarme qué profeta, pero profetizaron que iba a ser la destrucción definitiva de Nínive, y no fue Jonás que le fue a predicar, eso pasó. Es esto que te estoy diciendo, que fue destruido Nínive fue después de que Jonás predicó y después del libro de Jonás. Pero hay algo que yo quiero exponer y quiero reprochártelo. Nabucodonosor era rey de Babilonia, no de Nínive. Y lo que quiero responder a tu pregunta es lo siguiente. Eso de las divisiones, ¿cómo es eso de las divisiones? Porque hablan de divisiones cuando la misma religión católica está más dividida. Como por ejemplo, ahorita los pleitecitos ahorita que se trae Salvador Melara con Martín, un problema que surgió con Rodrigo. Me disculpas, Rodrigo, si estoy tocándote el tema, tú ya sabes perfectamente, yo me estoy informando un poco, pero no voy a dar más detalles de ello. Me gustaría que me explicaran eso. Y aparte, ahí Macabeos está confirmando prácticamente en esos 3 versos bíblicos que te di, que estos libros carecen de inspiración divina. ¿Carecen o no tienen inspiración divina? Y algo que quiero tocar es el del libro de la Biblia católica, Daniel capítulo 3, verso 38. Daniel 3, verso 38. Déjenme lo encuentro. Daniel verso 3, 38, donde dice: no hemos tenido en todo este tiempo ni príncipe, ni profeta, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni siquiera un lugar para presentártelos
y ser acogidos con benevolencia. Aquí me extraña este verso bíblico y me gustaría que me lo explicaras, Rodrigo. Me gustaría que me lo explicaras para ver si tienes alguna idea de lo que está hablando este verso bíblico. Daniel 3:38. Tiempo. Te quedan 8 minutos, Rodrigo. Ok, entonces, Bueno, te quedan 8 minutos, Rodrigo. ok, perdón, ay, Bueno, perdón, esperen. Rodrigo, Ya, qué pena, estaba tratando de activar el micrófono. te quedan 8 Bueno, minutos. perfecto. Entonces, lo primero es que vamos a comprobar que sí, que Macabeo sí es inspirado por Dios. Y prueba de ello está el testimonio de Heliodoro, que está en 2 de Macabeos, capítulo 3, y el testimonio de Pablo en Hechos 9. Y vemos cómo hay similitudes. Por ejemplo, en Macabeos capítulo 2, el origen de Heliodoro, el personaje principal, significa Helios, que significa sol, y Doron, que significa obsequio, o sea, regalo o don de Dios. Y entonces, en el Hechos 9 dice Shaul, o sea, Pablo, que significa aquel que es deseado, aquel que es pedido y es elegido. Heliodoro tenía como cargo, ese era el encargado de los negocios del rey Apolonio. Saúl era fariseo reconocido, discípulo de Gamaliel. La misión de Heliodoro era confiscar los tesoros del templo de Dios. La de Pablo era llevar a Jerusalén a los cristianos presos. Jesús, el Señor se le aparece a Heliodoro montado en un caballo con armadura de oro, como aparece en Apocalipsis, solo que en Apocalipsis ya no tiene armadura de oro, sino tiene sus vestiduras manchadas de sangre. Y en Hechos 9 a Pablo se le aparece como una luz que viene desde el cielo envolviendo a Saulo. Los acompañantes de Heliodoro quedaron pasmados ante el poder de Dios y se volvieron débiles y cobardes. Los hombres que iban con Pablo se habían detenido mudos del espanto. Ahora, la tumba de Dios tumba a Heliodoro al piso con las patas del caballo y los dos ángeles luego lo golpean. Saulo cae en tierra por la luz que lo rodea y el Señor lo interroga. Heliodoro queda ciego y golpeado y tiene que ser llevado por sus acompañantes. Pablo queda ciego y tiene que ser llevado por sus acompañantes, igual. Heliodoro queda muy privado de toda esperanza de salvación. Pablo, que pasó 3 días ayunando, o sea, también. Onías, sacerdote del templo, es el que ora por Heliodoro para que se sane. Y Onías significa misericordia de Yahvé. En este caso, a Pablo ora por Pablo Ananías, que es discípulo de Cristo y que su nombre significa Yahvé es misericordioso. Entonces, uno se llama misericordia de Yahvé y el otro es Yahvé misericordioso. Bueno, los dos interceden por la mejora y ambos se les caen escamas de los ojos y se recuperan. Entonces vemos que sí hay inspiración, porque si en ese sentido, entonces tendríamos que decir que Hechos 9, la conversión de Pablo, tampoco sería inspirada por Dios. Ahora, por otro lado, lo de la destrucción de Nínive, pues entonces él dice que Nínive la destruyeron después, o sea que Dios incumplió su palabra, al fin y al cabo terminó destruyendo Nínive, lo cual es absurdo. Por otro lado, lo de Daniel. Bueno, ese es un cántico que hace Azarías en el horno. Ese es un cántico que él hace, ¿sí? Es una recitación y ya, tiempo. Ok. La pregunta que te hice es de la explicación acerca del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 38. No me la contestaste, y hay algo que yo quiero refutar, es lo siguiente. ¿Cómo es posible que Daniel diga que no haya profetas ni nada de eso cuando Daniel es uno de los profetas considerado en la Biblia? Y algo que yo quiero tocar es lo que dice. A ver, un momento.
Un momento, por favor. Estoy revisando aquí un poco. Lo que dice Sabiduría capítulo 2, verso 24. Sabiduría capítulo 2, verso 24. Dice, la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Me gustaría que me explicaras esto porque no le encuentro ningún sentido a ese verso. Me gustaría que me lo explicaras. Tiempo. Ok. Te quedan 5 minutos. Rodrigo, te quedan 5 Sí. minutos. Perfecto. Bueno, entonces se le repite. Lo que aparece en el versículo 38, en el capítulo 3 de Daniel, no es un palabras de Daniel, es un cántico que hace Azarías estando en el horno. Sí, es un cántico. Ok, no es Daniel diciendo que no hay profetas. Eso no tiene sentido, es un cántico. Ahora, lo que él se refiere a sabiduría capítulo 2, yo ya lo había mencionado. Sabiduría capítulo 2 es la profecía sobre Jesús y cómo de los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos que manejaban el templo, perdón, lo ponen a prueba y digamos que lo quieren matar porque él enseña otro tipo de camino, los señala como falsos, ¿sí? Y los versículos siguientes dice que los hijos del diablo piensan mal porque creen que así van a acabar con el justo y que esos seguidores son seguidores del diablo, tal cual. Así como el diablo utilizó a los fariseos, a los saduceos y a los maestros de la ley para perseguir a Jesús. Ahí está todo el sentido y por eso lo invito a leer Sabiduría capítulo 2 completo. Tiempo. Chitone, Ok. te quedan 8 minutos. Ok, perfecto. Lo que se me hace completamente absurdo es lo que dice Sabiduría 24, creo que ya lo leí, y aparte de la explicación de Rodrigo no le encuentro ningún sentido. En donde dice, la envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Se me hace muy absurdo este verso bíblico cuando el libro de Romanos capítulo 20, verso 3, Romanos, no, perdón, sí, Romanos 5:12, perdón, me equivoqué de verso bíblico. Romanos 5:12 dice la palabra del Señor, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres cuando todos pecaron. La muerte entró por causa del pecado, no por la envidia del diablo. Esto lo está explicando claramente. Y la muerte así pasó por todos los hombres, como lo explica el verso bíblico. A mí se me hace súper ilógico. Y quiero tocar otro verso de los deuterocanónicos, le voy a decir así, nomás por respeto a los amigos católicos, nomás por respeto. Quiero citar otro verso de los deuterocanónicos, el libro de Eclesiástico, capítulo 40, verso 28. Eclesiástico 40, verso 28, donde dice, hijo mío, trata de no vivir mendigando, es mejor morir que mendigar. Me gustaría que esto me lo explicara Rodrigo, porque hay algo que a mí no me parece en este verso. Espero que me lo puedas explicar, Rodrigo. Tiempo. Te quedan 4 minutos. Bueno, entonces, él dice que no entiende lo del verso 24 del capítulo 2 de Sabiduría. Vuelvo a explicarle. Si él recuerda bien Génesis, la serpiente antigua, que es Satanás, tentó a Eva y luego a Adán para que comieran del fruto prohibido. Producto de eso es que vino la muerte al mundo.
Ya esa fue una de las consecuencias del pecado, a eso se refiere. Y en este caso se refiere también específicamente a los fariseos, saduceos y demás. Ahora, el texto que él se refiere sobre que es preferible morir que mendigar, se refiere a personas que teniendo la capacidad, que teniendo las riquezas, mendigan. Hoy en día, y ustedes lo pueden ver en algunas ciudades o han escuchado casos de judíos que se visten de pordioseros, piden limosna en las calles y luego lo recogen en un carro y viven en una super casa. O sea, ya es una avaricia. Entonces, no teniendo necesidad, piden limosna. A eso se refiere ese verso. Tiempo. Te quedan 7 minutos, Tony. Ok, por mí excelente. Algo que me llama, pero que me decepciona tanto. ¿Cómo es eso de que los judíos se visten de pordioseros para parecer como pobres? No le encuentro ninguna lógica. Y aparte, este verso bíblico está incitando a la muerte. El de Eclesiástico 40:28, donde dice: hijo mío, trata de no vivir mendigando, es mejor morir que mendigar. Cuando el libro de Lucas capítulo 6, verso 20, Lucas capítulo 6, verso 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Aquí prácticamente bienaventurados los pobres, no solo tanto económicamente, sino que en espíritu, que ellos buscan de Dios, porque de ellos, porque vuestro es el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Y díganme, se lo voy a confirmar con la misma Biblia católica de ustedes. Se lo voy a confirmar con la Biblia católica de ustedes. Denme un momentito. Ok. Lucas capítulo 6, verso 20. Entonces levantó los ojos hacia sus discípulos y le dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Aquí prácticamente habla de que felices los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ellos porque, a pesar de que lamentablemente no tienen ninguna manera de seguir adelante como económicamente, ellos tienen la esperanza de que de ellos es el reino de Dios, y el mismo Señor Jesucristo lo dice. ¿Cómo es eso de es mejor morir que mendigar, cuando el Señor dice que de los pobres es el reino de Dios? Me gustaría que me lo explicaras eso, Rodrigo. Tiempo. Te quedan 3 minutos. Bueno, como tú lo explicaste muy bien, el texto se refiere a los pobres de espíritu, no a los pobres económicamente. Eso yo creo que es demasiado claro. Ahora, hay más de 300 referencias cruzadas entre los deuterocanónicos y el Nuevo Testamento. O sea, yo no sé si él puede probar que no hay, que esas referencias cruzadas, que yo se las puedo enviar, provienen del Antiguo Testamento que él tiene. Y ahora, respondiendo lo que él habló sobre las divisiones, yo quiero recordarle que su pastor Gary Lee cerró su canal debido a los escándalos y debido a que últimamente uno de sus pastores, su manager, el que le maneja su imagen y los eventos, fue acusado de violación y se le fue comprobada. Y por tanto, Gary Lee tuvo que cerrar su canal debido a tantos escándalos que hay en su iglesia a la que tú perteneces. Tiempo. Ok. Lo que me acabas de explicar, nada que ver, mi querido Rodrigo, nada que ver. Porque no solamente se refiere a los pobres de espíritu, sino que también a los de pobres económicamente, y tú lo sabes perfectamente, que ellos no pueden ser rechazados, porque el Señor mismo lo dice en la Biblia,
todo lo que el Padre da me viene a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Y algo que quiero leer de la Biblia católica en Eclesiástico 41, verso del 3 al 4, Eclesiástico 41, versos del 3 al 4, dice: no temas la sentencia de la muerte, acuérdate de los que te predicieron, de los que te precedieron, perdón, y de los que te seguían. El Señor la decretó, te rehúsa el precio bueno al Altísimo, desea que haya vivido 10, 100 o 1000 años, a nadie le importará eso en la morada de abajo. Aquí se me hace algo extraño. Este verso, por lo que yo estaba investigando y tengo entendido, esto está incitando como al suicidio. Y me gustaría que me explicaras eso, Rodrigo, porque no le veo nada lógico y nada bíblico incitar al suicidio en un libro que intenta ser inspirado por Dios cuando es inspirado por Dios. Tiempo. Te quedan 2 minutos, Rodrigo. Bueno, es muy simple, eso no está hablando de suicidio por ningún lado. Simplemente está hablando de aquellos que están abajo, o sea, en el infierno. Y por otro lado, le recuerdo Mateo 5:3, que es el paralelo de la cita que él dio, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que son pobres de espíritu, nuevamente, tiempo. Ok. Nada que ver en la explicación, mi querido Rodrigo. Nada que ver. Y no me has explicado lo de este verso de Eclesiástico. Me gustaría que lo explicaras. Tiempo. Dame de nuevo la cita, tiempo. Sirácides, o como se le llama, Eclesiástico capítulo 41, versos del 3 al 4, donde dice: no temas la sentencia de la muerte, acuérdate de los que te precedieron y de los que te seguirán. El Señor la decretó para todo ser viviente. Rehusarás algo que le pareció bueno al Altísimo, ya que hayas vivido 10, 100 o 1000 años, a nadie le importará eso en la morada de abajo. Tiempo. Bueno, no, eso se refiere a que no temas miedo a la muerte, porque a todo ser vivo nos llega la muerte. Tiempo. Ok. Algo quiero que me compruebes es del Macabeos. Es uno de los libros de Macabeos. Si no mal recuerdo, es el 12. Uno que usan ustedes para referirse al purgatorio. ¿Cómo es eso posible que eso hable acerca del purgatorio? Eso es hacer una oración por los muertos cuando Dios prohíbe orar y consultar a los muertos. Y cuando el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27 dice: y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de este el juicio. Tiempo. Te quedan 2 minutos, Rodrigo. Muy simple, 1 Corintios 15:29, el mismo Pablo retoma eso. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Entonces dice: si los muertos no resucitan, ¿para qué nos vamos a bautizar por los muertos? Pero si los muertos resucitan, entonces sí vale la pena bautizarse. Tiempo. Te quedan 2 minutos y medio, Tony. 2 minutos y medio. Sí. Ok. Ok, dame un momento, busco una cita bíblica de los deuterocanónicos. Dame un momento, por favor. Aquí me gustaría leer Judith, capítulo 9, versos 2 al 3, donde dice: Señor Dios de mi padre Simeón, a él le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaban a una virgen ultrajándola, que desnudaron su cuerpo para su propia vergüenza y que profanaron su seno para su propia deshonra. Ellos hicieron eso, aunque dijiste: esto no se hace, pero entregaste a sus jefes a la muerte y su lecho
rojo de vergüenza, lo dejaste rojo de sangre por su engaño. Me gustaría que me explicaras esto, cómo es que Dios manda a Simeón a matar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen y después Dios lo regaña. Tiempo. Te queda 1 minuto 40. Bueno, no, simplemente Dios sí mandó a vengar esta situación, ¿sí? Y dice que eso es un castigo de Dios, no dice que Dios haya castigado a Simeón por hacer estos actos. Hay que leer bien Judith 9:3, tiempo. Ok, déjate lo explico porque aquí no dice que lo castigó, simplemente que le dio un regaño nada más. Pero lo que te voy a leer, Génesis capítulo 49, versos del 5 al 7, donde dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Aquí prácticamente, a diferencia de lo que dice el libro de Judí, aquí Dios dice que no se va a juntar con estas personas que en su ira, en su falta de razonamiento, que se dejaron llevar por la ira, mataron hombres y que los iba a esparcir por causa de su ira, los iba a esparcir de Israel. Me gustaría que me explicase bien cómo es eso de que solamente lo regañó. Tiempo. Bueno, dice Te queda 1 minuto y medio. Si quieres irte despidiendo. 9:3, Judith 9:3, por eso entregaste sus jefes a la muerte y mediante engaño ensangrentaste su lecho. O sea, no solamente lo regañó, que había servido para engañar. Ahora yo quiero devolverle una pregunta que él no me ha querido responder. ¿En qué parte de su Antiguo Testamento se enseña la limosna como la enseña Jesús? ¿De dónde sacó la doctrina de la limosna Jesús? Tiempo. Te quedan 40 segundos, Tony. Ok, lo de la doctrina de la limosna nunca ha sido bíblico, nunca en el Antiguo Testamento se ha practicado eso de la limosna. Y algo que quiero que me expliques, donde dice Judith 9:13, dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, casa del monte de Sión y la casa que pertenece a tus hijos. O sea, a mí se me hace ilógico porque aquí está explicando que le está pidiendo a Dios que le dé palabras seductoras, palabras engañosas para herir y matar a los que vinieran como enemigos de la alianza de Israel. Quiero que me expliques eso, Rodrigo. Tiempo. Te quedan 50 segundos. Ya se le explicó ese asunto. Ahora yo le voy a mostrar Mateo 6:2, Mateo 6:3, 6:4, Lucas 11:41, Lucas 12:33, Lucas 18:35. Jesús enseña sobre la limosna y eso lo sacó de Tobías 4, capítulo 4, capítulo 12, capítulo 14, de Sirácides capítulo 7, de Sirácides capítulo 12, 16, 17, 29, 35 y 40. Según la Biblia protestante, Jesús aparece como un loquito hablando de la nada de la limosna, de una doctrina que nadie conocía, pero que todo el mundo entendió tan pronto él la dijo. Sin embargo, en la Biblia completa sí está la doctrina de la limosna, y ahí es donde se acaba de refutar que la Biblia de Dios está totalmente incompleta, mocha y carente de doctrina. Tiempo. Te quedan 5 segundos, por favor, ya empieza con tu despedida. Unos 20, 30 segundos para que te despidas, Tony, la despedida de Rodrigo y vamos. Ok, para finalizar voy a tocar Santiago capítulo 1, verso 13, donde dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea que este verso de Judith que cité es totalmente lo contrario, contradice a lo que dice Santiago
1:13. Dios no puede tentar, ni puede Necesito ser que ya tentado. Ok. Necesito que empieces con tu despedida, Ok. Tony. En conclusión, los libros deuterocanónicos nunca fueron inspirados, ya que están llenos de contradicciones a las escrituras, y los versos que he presentado durante este debate han sido unos ejemplos de tantas contradicciones que hay. Que el Señor me lo bendiga y me lo guarde en todo momento a los hermanos en Cristo. Shalom. Tiempo. ¿Puedes despedirte, Rodrigo? Bueno, hermanos, para mí ha sido un placer este debate. Como ustedes vieron, todos los textos que él dio se le respondieron, se le refutó su doctrina del silencio de Dios por todo lo largo y todo lo ancho. Vimos como Sabiduría 2 demuestra que hay profecía en los libros deuterocanónicos, como vemos que Juan es el último de los profetas, no Malaquías. Vemos como la Biblia de ellos es una mezcolanza. Ok, Rodrigo, ocupo que ya te vaya. es un resumen de la despedida. Ok, entonces es una mezcolanza entre el Tanaj y el canon católico que no se sabe ni qué es. Entonces, yo los invito a que escuchen otra vez el debate y se gocen cada versículo, cada argumento que se dio. El Señor los bendiga grandemente. Para mí es un placer. Los invito a estar en contacto en mi canal y muchas bendiciones para todos. Bye, bye. Listo, ya corté la transmisión.